La renovada Copa de Europa nació en 1993 con el nombre de Champions League y el Olympique de Marsella y el Milan disputaron la primera final en el Estadio Olímpico de Múnich. Los de Capello dispusieron de ocasiones para adelantarse en el marcador, pero las paradas de Barthez y el gol de Boly dieron al fútbol francés su primer y único título de campeón de Europa. En 1994, Fútbol Club Barcelona y Milan llegaron al último partido y jugaron en Atenas una final que pasaría a la historia. Los italianos pasaron por encima del Dream Team y con un doblete de Massaro, una vaselina de Savicevic y otro gol de Desailly, el Milan de Capello levantaba su quinta Copa de Europa. Los rossoneri alcanzaron su tercera final consecutiva en 1995 y tuvieron la posibilidad de igualar las 6 Copas de Europa del Real Madrid. Los italianos se medían en Viena al irreverente Ajax de Van Gaal en un igualado partido que no se decidió hasta los últimos minutos. Patrick Kluivert decidió el título con un gol en el minuto 85 y con solo 18 años se convertía en el jugador más joven en marcar en una final. 22 años después de su último título, el Ajax levantaba su cuarta y hasta la fecha última Copa de Europa. Un año más tarde, los de Ámsterdam defendieron el título en el Olímpico de Roma frente a la Juventus de Turín. Apoyados por los tifosi bianconeros, Ravanelli adelantó a los italianos en el minuto 12, pero el finlandés Jari Litmanen puso las tablas para el Ajax antes del descanso. La segunda parte y la prórroga acabaron sin goles, por lo que el título se tuvo que decidir en la tanda de penaltis. En los 11 metros, Peruzzi detuvo el lanzamiento de Siloy y Jugovic certificó el título para la Vecchia Signora. Después de 11 años de espera, la Juventus ganaba su segunda Copa de Europa. La Juventus repitió como finalista en 1997, pero esta vez jugaría con el público en contra. El Olímpico de Múnich se llenó de hinchas del Borussia de Dortmund y los amarillos se adelantaron en el marcador con un doblete de Riedel. Al inicio del segundo tiempo, Del Piero marcó un gol de tacón que daba esperanzas a los juventinos, pero nada más entrar en el campo, Ricken marcó el 3-1 con una mágica vaselina. En su primera final, el Borussia de Dortmund ganaba su primera Champions y se convertía en el tercer equipo alemán que reinaba en Europa. El Real Madrid despertó en la máxima competición europea en 1998 y ya con el formato Champions llegó una final tras 17 años de ausencia. En Ámsterdam, la Juventus de Zidane y Del Piero era claramente la favorita, pero el Madrid se llevó la victoria con el recordado gol de Peja Mijatovic. Los blancos supieron sostener a su rival y después de 32 años de espera, Sanchís levantaba la ansiada séptima Copa de Europa. Bayern de Múnich y Manchester United jugaron la finalísima de 1999 en Barcelona. Ambos clubes querían coronar la temporada con un triplete y nos ofrecieron un partido que pasaría a la historia. Los bávaros marcaron primero gracias a un lanzamiento de falta de Basler y los alemanes mantendrían su ventaja hasta el tiempo de descuento. Ya con el tiempo cumplido, Sheringham marcó el empate a 1 a la salida de un córner. Y solo un minuto después, en otro saque de esquina, Solskjaer completaba una remontada imposible. Los jugadores del Bayern apenas tuvieron fuerzas para reanudar el partido, y el United conseguía su segunda Copa de Europa tras 31 años de espera. En el año 2000, Real Madrid y Valencia protagonizaron la primera final entre dos equipos del mismo país, y a pesar de no llegar como favoritos, los merengues aprovecharon el peso de su historia. Morientes marcó el primer gol madridista al filo del descanso, y ya en la segunda parte, McManaman amplió la ventaja con una preciosa volea.
Raúl cerró la fiesta blanca tras finalizar en contragolpe frente a Cañizares, y después de un contundente 3-0, el Real Madrid cerraba el siglo XX con 8 Copas de Europa. El año siguiente el Valencia llegó a San Siro para jugar su segunda final consecutiva, en un partido dramático contra el Bayern de Múnich. El conjunto che se adelantó muy pronto después de un penalti transformado por Mendieta. Los alemanes dispusieron de otra pena máxima apenas 3 minutos después, pero Cañizares detuvo el remate de Scholl para mantener a su equipo en ventaja. Tras el paso por los vestuarios, el Valencia volvió a cometer penalti por mano de Carboni, y esta vez sí, Effenberg ponía las tablas en el marcador. La paridad en el electrónico continuó hasta la tanda de penaltis, donde Cañizares y Oliver Kahn mantuvieron un duelo de leyenda. Tras 13 lanzamientos, Kahn detuvo el remate de Pellegrino, y el Valencia perdía su segunda final consecutiva. El guardameta muniqués dejó una de las imágenes de la final consolando a su rival en la portería, y el Bayern levantaba su cuarta Copa de Europa tras 25 años de espera. En el año de su centenario el Real Madrid Galáctico llegaba a una nueva final europea y partía como favorito frente al Bayer Leverkusen. A los 8 minutos de partido, Raúl aprovechó un saque de banda de Roberto Carlos para inaugurar el marcador. El Leverkusen respondió empatando con un cabezazo de Lucio, pero Zidane cerró el primer tiempo con un gol de volea que pasaría a la historia. En la segunda parte los alemanes encerraron a su rival, y tras la lesión de César, Casillas se convirtió en el inesperado héroe de la noche. Con 3 decisivas paradas en los minutos finales, el portero aseguraba un nuevo título para el Madrid, que levantaba al cielo de Glasgow la 9ª Copa de Europa. Juventus y Milan protagonizaron en 2003 la primera final italiana de la historia, y ambos equipos realizaron un homenaje al Catenaccio. Juventinos y milanistas fueron incapaces de marcar en 120 aburridos minutos, y la final se tendría que decidir desde el punto fatídico. Dida y Buffon mantuvieron un espectacular duelo bajo palos, y después de las 3 paradas del portero brasileño, Shevchenko certificaba el título para los rossoneri. 9 años después, el Milan ganaba su 6ª Copa de Europa. En 2004, Porto y Mónaco llegaron a la final de Gelsenkirchen de forma inesperada. La tempranera lesión de Juli hundió a los monegascos, y el Porto encarriló el partido con un tanto de Carlos Alberto antes del descanso. Mediado el segundo tiempo, Deco anotó el 2-0, y Alennichev hizo el tercero que sentenciaba la final. Los dragones levantaban la segunda orejona de su historia, y Mourinho iniciaba su leyenda como uno de los entrenadores del momento. El 25 de mayo de 2005, Milan y Liverpool jugaron en Estambul una final inolvidable. Paolo Maldini marcó el gol más rápido de la historia de una final de Champions, y los rossoneri encarrilaron la final con un doblete de Crespo. Los ingleses empezaron el segundo tiempo con 3 goles en contra, pero supieron darle la vuelta al marcador con una remontada imposible. Gerrard inició la reacción con un bonito remate de cabeza, y solo 2 minutos después, Smither enganchó un misil que sorprendió a Dida. Poco después, Gattuso derribó a Gerrard dentro del área, y Xabi Alonso empataba el partido con suspense tras haber fallado el penalti. En 6 minutos de locura y coraje, el Liverpool había igualado el encuentro, y ya en la prórroga, Dudek sostuvo a su equipo con una actuación espectacular. El portero polaco quiso emular a Grovelar en la tanda de penaltis, y tras detener el penalti decisivo a Shevchenko, dio el título a los Reds. El Liverpool levantaba su 5ª Copa de Europa tras 21 años de espera, y aquella final se recordará para siempre
como el milagro de Estambul. Barcelona y Arsenal protagonizaron en París una inédita final en 2006. Los ingleses comenzaron inquietando la portería de Valdés, pero la expulsión de Lehmann en el minuto 18 marcaría la final. Pese a la inferioridad numérica, Sol Campbell adelantó al Arsenal con un potente testarazo, y ya en la segunda parte, el Barça consiguió darle la vuelta a la final. Eto'o marcó el empate a cuarto de hora del final, y 5 minutos después, Belletti culminó la remontada azulgrana. 14 años después de Wembley, el Barça levantaba la segunda Copa de Europa. En el año 2007, Milan y Liverpool se reencontraron en Atenas en otra final. Pippo Inzaghi inauguró el marcador tras desviar un tiro libre de Pirlo, y ya en el tramo final, Pippo completaba su doblete tras un gran pase de Kaká. El Liverpool consiguió recortar distancias por medio de Quid, pero esta vez no hubo lugar al milagro y el Milan consumaba su vendetta. Los rossoneri conquistaban su séptima y hasta la fecha última Copa de Europa. En 2008, Manchester United y Chelsea disputaron la primera final entre dos equipos ingleses, y el estadio Luzhniki fue testigo del nacimiento de una leyenda de la competición. Los Diablos Rojos iniciaron mejor el partido, y Cristiano Ronaldo puso en ventaja a su equipo con un cabezazo magistral. Peter Cech salvó a un Chelsea que parecía superado, pero Lampard aprovechó un doble rechace para igualar la final. Drogba estrelló un remate contra el poste en el segundo tiempo, pero tras 120 minutos de juego, el título se tendría que decidir desde los 11 metros. La parada de Cech al lanzamiento de Cristiano Ronaldo pudo sentenciar al United, pero un inoportuno resbalón de Terry en el penalti decisivo evitó que el Chelsea levantase su primera Copa de Europa. Ya en la muerte súbita, Van der Sar rechazó el lanzamiento de Anelka y el United lograba proclamarse campeón de Europa por tercera vez en su historia. Roma cogió la final de 2009 y Manchester United y Barcelona ofrecieron un duelo único entre dos futuras leyendas. Los de Guardiola se adelantaron muy pronto con un punterazo de Samuel Eto'o, y ya en el minuto 70, Messi puso la rúbrica con un atípico testarazo. El Barça culminaba un año histórico ganando su tercer título de la temporada, y Puyol levantaba la tercera Copa de Europa para el Barça. Inter y Bayern de Múnich alcanzaron la final de 2010 en el Santiago Bernabéu. Los italianos se adelantaron en el primer tiempo con un tanto del Príncipe Milito. El delantero argentino certificó el triunfo nero-azzurro anotando el 2-0, y después de 45 años de sequía, los interistas se proclamaban como el mejor equipo del continente. Barcelona y Manchester United se volvieron a ver las caras en Wembley 2 años después. Pedro puso por delante a los de Guardiola, pero Wayne Rooney logró nivelar el marcador antes del descanso. En la segunda parte, el Barça arrolló a su rival y Messi marcó el 2-1 con un latigazo imparable. David Villa culminó el vendaval azulgrana con un remate que se coló por la escuadra, y con el 3-1 final, el Barcelona levantaba su cuarta Copa de Europa. La final de 2012 se disputaba en el estadio del Bayern de Múnich, y el equipo local recibía un Chelsea que partía como víctima propicia. Un gol de Thomas Müller en el minuto 83 daba medio título a los alemanes, pero Drogba provocó la prórroga con un cabezazo a 3 minutos del final. Los locales dispusieron de un penalti a su favor en el tiempo extra, pero Cech detuvo el remate de Robben y el título se tendría que decidir desde el punto fatídico. El portero checo desvió otro penalti a Schweinsteiger en la tanda de penaltis,
y Drogba marcó el tanto decisivo que convertía al Chelsea por primera vez en su historia como campeón de Europa. 2013 nos deparó una final germánica y Bayern de Múnich y Borussia de Dortmund jugaron una épica final en Londres. Mandžukić marcó el 1-0 para los bávaros a la hora de partido, pero el Dortmund reaccionó pronto con un penalti a su favor. Gundogan fusiló a Neuer para igualar el marcador, y ya en los minutos finales, Robben anotaba el gol de la victoria muniquesa. El neerlandés rompía su gafe en las finales y se convertía en el protagonista de la quinta Copa de Europa del Bayern. El 24 de mayo de 2014, Atlético de Madrid y Real Madrid protagonizaron una dramática final en Lisboa. Era la primera vez que dos equipos de la misma ciudad se disputaban el título, y los rojiblancos fueron los primeros en desnivelar el marcador. Godín hizo el primer tanto del encuentro tras aprovechar una mala salida de Casillas, y los de Simeone rozaron la gloria hasta el tiempo de descuento. Un testarazo de Sergio Ramos en el minuto 93 llevaba el partido a la prórroga, y más entero física y mentalmente, el Madrid arrasó a su rival en el tiempo extra. En el minuto 110, Bale empujó a las mallas una memorable arrancada de Di María. Poco después Marcelo hizo el 3-1 sin oposición, y Cristiano Ronaldo sentenciaba la final con un penalti en el último minuto. Hasta el final fue real, y a base de épica y corazón, el Madrid cambió el rumbo de la historia para ganar su 10ª Copa de Europa. Juventus y Barcelona jugaron la final de 2015 en el Olímpico de Berlín. El inicio del Barça fue fulgurante, y cuando solo se llevaban 3 minutos de partido, Rakitic culminaba una gran jugada colectiva azulgrana. En la segunda parte, la Juve aprovechó la falta de puntería culé, y Morata aprovechó un rechace de Ter Stegen para empatar el duelo. La final se complicaba para el Barça, pero Messi apareció con un peligroso disparo que rechazó Buffon y que Luis Suárez acabó empujando a las mallas. Acto seguido, Neymar marcó un gol anulado por mano, y con los italianos volcados al ataque, el brasileño hizo el 3-1 que sentenciaba la final. El Barça levantaba su quinta Champions, y con la MSN por bandera, los de Luis Enrique completaban una temporada perfecta, ganando el segundo triplete de su historia. 2 años más tarde, rojiblancos y madridistas se volvían a ver en una final de Champions, y el estadio de San Siro fue testigo de otro duelo fratricida. Sergio Ramos adelantó al Madrid muy pronto, con un tanto que fue fuera de juego, y Griezmann en la segunda parte falló un penalti que rechazó el larguero. Yannick Carrasco igualó el marcador a 10 minutos del final, y la prórroga daría lugar a una dramática tanda de penaltis. Juanfran envió su lanzamiento al palo, y Cristiano Ronaldo marcó el lanzamiento decisivo que daba el título a los madridistas. Los rojiblancos perdían su tercera final de la Copa de Europa, mientras que el Real Madrid ganaba su 10ª Champions para iniciar con Zidane otra era dorada en Europa. Los blancos repitieron como finalistas en Cardiff ante la Juventus de Turín, y los madridistas volvieron a marcar primero gracias a un derechazo de Ronaldo. Los italianos respondieron con un golazo de tijera de Mandžukić, pero acabaron siendo sometidos tras el descanso. Casemiro desató el vendaval morado con un disparo lejano, y 2 minutos después, Cristiano empujaba a la red el tercer tanto madridista. La expulsión de Cuadrado dejó sin opciones a la Juve, y el gol de Asensio en el último minuto cerraba el festival vikingo. El Real Madrid se convertía en el primer campeón que repetía título bajo el formato Champions, y levantaba al cielo de Cardiff su 12ª Copa de Europa.
El año siguiente, Real Madrid y Liverpool se citaron en la final de Kiev. El partido quedó marcado por la lesión de Salah y tras la irremediable marcha del egipcio, los de Zidane crecieron en su juego. Benzema aprovechó para marcar tras un tremendo fallo de Karius al inicio del segundo tiempo, pero solo 5 minutos después, Mané igualaba la final. La entrada de Bale en el campo hizo estallar el partido, y tras solo 3 minutos sobre el césped, el galés ejecutó una chilena imposible que devolvía la ventaja a los blancos. El disparo de Mané fue repelido contra el palo, y otra cantada de Karius a disparo de Bale decidió definitivamente la final. El portero alemán firmaba una calamitosa actuación que marcaría su carrera para siempre, y el Madrid finalizaba un épico ciclo de 3 Champions seguidas para colocar su 13ª Champions en la sala de trofeos. La final de Madrid 2019 enfrentó a Tottenham y Liverpool, y los Reds encarrilaron el choque en el primer minuto de partido con un polémico penalti transformado por Salah. Los Spurs apenas inquietaron la portería de Alisson, y Origi sentenció el triunfo de los Reds a 3 minutos del final. El equipo de Klopp devolvía a los de Anfield al primer plano europeo, y el Liverpool se proclamaba campeón de Europa por 6ª vez en su historia. La edición de 2020 se vio afectada por la pandemia, y Bayern y Paris Saint-Germain jugaron la final de Lisboa en pleno mes de agosto. Keylor y Neuer mantuvieron el empate durante 1 hora, pero Coman desniveló el partido con un cabezazo que puso en ventaja a los alemanes. El Bayern aguantó los ataques parisinos en los últimos minutos, y el equipo de Hansi Flick completaba una Champions perfecta en la que ganó todos los partidos y batió todos los récords goleadores. Los bávaros conseguían el segundo triplete de su historia y colocaban el 6º título en su palmarés. Oporto acogió la final de 2021 en el regreso del público a las gradas, y Chelsea y Manchester City disputaron una final que volvía a decidirse por la mínima. Havertz adelantó a los Blues al filo del descanso, y los de Tuchel se acabaron llevando el triunfo contra todo pronóstico. El técnico alemán tomó el mando del equipo londinense a mitad de temporada y supo blindarlo defensivamente para darle la segunda Champions de su historia. La final de 2022 se convirtió en la más repetida de la historia, y Real Madrid y Liverpool se jugaron por 3ª vez el título en el estadio de Saint-Denis. Courtois sostuvo el ímpetu de los Reds con varias paradas de mérito, pero el Madrid consiguió marcar en su primer disparo a portería. Vinicius aprovechó un disparo de Valverde para empujar el balón a las mallas, y Courtois se convirtió en la figura de la noche con 3 paradas antológicas. La gigantesca actuación del guardameta blanco repelió todos los ataques rivales, y el Real Madrid volvía a reinar en su competición fetiche para levantar la 14ª Copa de Europa. En 2023 el Manchester City se vengó del Real Madrid y accedió a Estambul en la segunda final de toda su historia. El Inter de Simone Inzaghi fue un digno finalista, pero con un gol de Rodrigo en el Ecuador de la segunda mitad, el triunfo fue para los Citizens. Tras más de una década persiguiendo el título, el Manchester City levantaba su primera Liga de Campeones, y con un estilo admirable y reconocible, Guardiola entraba en la historia del club inglés como el arquitecto de un equipo memorable que conquistaba el triplete de Premier, Champions y FA Cup. En la última final de Champions antes del cambio de formato, el Real Madrid fue fiel a su historia. Los de Ancelotti se sobrepusieron a las lesiones y a situaciones límite, y tras superar a Manchester City y Bayern de Múnich, llegaron a la final de Wembley. Un sorprendente Borussia Dortmund tuvo a los blancos contra las cuerdas durante 45 minutos, pero el Madrid despertó en el segundo tiempo y se acabó llevando el triunfo.
Carvajal abrió el camino tras cabecear un córner en el minuto 73. Y Vinicius marcó el 2-0 que certificaba la 15ª Champions madridista. Los Reyes de Europa ganaban su 9ª final consecutiva, celebraban su 6ª orejón en las últimas 11 ediciones y entraban en la leyenda del deporte como un equipo casi intocable en su trofeo fetiche. La Champions de 2025 fue fiel a la tradición de estrenar un nuevo campeón en Múnich y asistió a la mayor goleada de la historia de una final después de que el Paris Saint-Germain machacase al Inter. Los de Luis Enrique se adelantaron con el gol de Achraf Hakimi y solventaron la final con 2 tantos de Doué, otro de Kvaratskhelia y el 5-0 final anotado por Muyulu. Los parisinos levantaban su primera Liga de Campeones y conseguían la 2ª orejona del fútbol francés después de 32 años de espera. Esta es la historia de las finales de la Champions League. Dale a like si te ha gustado el vídeo y recuerda que tenemos una lista en la que repasamos cada edición. Corre a verla y suscríbete a Memorias del Fútbol.